Hola jóvenes, empezando ahora con nuestra materia de introducción a las ciencias sociales, estuvimos viendo un listado de diferentes ciencias que pertenecen específicamente a esta clasificación de las ciencias sociales. Estuvimos viendo materias como historia, sociología, antropología, y vimos un poco también de economía, que me parece que este fue el último tema que vimos la división y les dejé una pequeña actividad. Entonces, dentro de la economía vimos también algunos de los representantes, qué significa, el significado en un sentido más amplio. Y pues nada, hoy nos corresponde ver a otra de estas clasificaciones, ¿vale? Entonces el siguiente es la demografía y estadística. La demografía estadística es prácticamente el estudio de la población. ¿A través de qué? A través de censos. ¿Qué es un censo? Es un recuento en la población. Es el contabilizar diversos aspectos en la población. En nuestro país esto se realiza cada periodo de tiempo. Lo realiza específicamente lo que es el INEGI. ¿Vale? INEGI toma su significado de Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La demografía se divide específicamente en tres grandes grupos o tipos. El primer tipo en el que se divide es la demografía humana, lo cual es el estudio, la composición y el estado de la población, ¿sale? Es decir, cuáles son los elementos que la conforman, si hay más personas jóvenes o bebés o niños, mujeres, etcétera. Entonces, de eso se va a encargar la demografía humana. El siguiente es la demografía estática, la cual se va a encargar de estudiar elementos como la cantidad de población, la distribución de esa población, composición por sexo, lugar de residencia o donde viven y qué actividades realizan. Y por último tenemos lo que es la demografía dinámica. La demografía dinámica va a estudiar elementos como tasas de natalidad, es decir, número de nacimientos, y tasas de mortalidad, es decir, número de muertes. Se encargará también de estudiar la esperanza de vida de las personas, el crecimiento de la población y movimientos migratorios. Hace rato dábamos una definición de lo que es el censo. Lo vamos a definir de manera un poco más específica como el recuento y clasificación de los habitantes de un país. Dentro de los elementos de la demografía y estadística hay ciertos elementos muy característicos de esta ciencia. Por ejemplo, los movimientos de población. Habrán diversos fenómenos que pueden presentarse dentro de la población cuando las personas de un lugar determinado tienden a moverse de un lugar a otro. O también suele funcionar para aquellos casos donde en una población tiende a aumentarse o a disminuirse. Se dice que el crecimiento o el movimiento de la población son de tres tipos. El primero es un movimiento positivo, lo cual indica que la población ha aumentado. También hay movimientos estacionarios,
lo que indica que la población ha tenido el mismo número de personas durante un determinado tiempo. Y por último, los movimientos negativos, lo cual se basa, por lógica, en la disminución de la población. Dentro de los factores que influyen en estos movimientos, es decir, que la población aumente o disminuya, se debe a diversos casos, como lo pueden ser dos tipos de factores: factores físicos y factores humanos. Dentro de los factores físicos vamos a encontrar aquellos elementos que no dependen del ser humano. Por ejemplo, el clima, la latitud, la altura en la que se encuentre la población, la presencia de agua, el suelo, recursos existentes en esa zona, etcétera, ¿sale? Entonces, si en un lugar no hay agua, entonces las personas obviamente no van a tener este elemento vital y va a empezar a haber lo que es un decrecimiento en la población. Mientras que los factores humanos son aquellos que dependen, ahora sí, del ser humano para que la población aumente o disminuya, como pueden ser sucesos históricos, sucesos políticos, religiosos y económicos. Que de repente haya, no sé, una inflación económica y la gente ya no pueda adquirir los elementos necesarios, que inicien guerras, por ejemplo, o cualquier otro tipo de situación en la que las personas, los seres humanos, nos veamos involucrados. Otros tipos de movimiento que son muy representativos también es la migración. La migración es el traslado o movimiento de personas de un lugar a otro. Movimiento o traslado de personas de un lugar a otro. La migración se divide en dos grandes grupos. Algo así está el territorio mexicano. ¿Vale? Entonces, la migración tiene esta división en dos grandes grupos, que son inmigración, que se refiere cuando las personas se trasladan dentro de un país. ¿Sale? Inmigración es cuando entonces llegan personas al país, y la emigración es cuando las personas tienden a salir de su lugar de origen. Obviamente esto de inmigración e inmigración dependerá de quién lo observa, ¿sale? Si es una persona de Estados Unidos, imagina que es esta, imagina que tú estás en Estados Unidos, entonces si llega una persona a tu país, tú lo verás como inmigración. ¿Por qué? Porque es el traslado de personas hacia dentro de tu país. Pero tú lo verías, o la persona residente de México lo vería como emigración. ¿Por qué? Porque está saliendo. Entonces un mismo fenómeno puede verse desde dos perspectivas y a partir de ahí tomar un nombre en específico. Inmigración, traslado de personas hacia dentro del país, y emigración, cuando las personas se mueven hacia otros países. Otro de los conceptos básicos dentro de estos temas es la tasa de natalidad.
La tasa de natalidad es el número de personas que nacen en un año. Tenemos también la tasa de mortalidad, que como su nombre lo indica, es el número de personas que mueren en un año determinado. Y otro de los conceptos básicos, ya para terminar con este tema, es esperanza de vida. La esperanza de vida es la estimación promedio de los años que vive una persona. Obviamente no todas las personas viven la misma cantidad de años, pero haciendo una media entre todos estos números se puede contabilizar una edad en la que más o menos la mayoría de las personas tiende a morir. ¿De qué se va a valer la esperanza de vida para que aumente o disminuya? Dependiendo situaciones sociales, políticas, económicas, el nivel de estrés, el nivel de felicidad. Inclusive hay países como Islandia en donde este tipo de situaciones casi no se presentan, tampoco se presentan tanto los suicidios y otro tipo de elementos, y las personas tienden a vivir más. Es uno de los países con la esperanza de vida más alta, que me parece es alrededor de 90 y tantos años, 85, 90 y tantos años. En México la esperanza de vida ronda aproximadamente a los 67 años, variando en mujeres y hombres. Entonces, eso es la esperanza de vida. Como siguiente clasificación o elemento que veremos es lo relacionado a la geografía humana, ¿no? La geografía que estudia la Tierra, sino al que estudia principalmente a los seres humanos. ¿Por qué? Porque si estudia la Tierra, entonces ya no tiene que ver con las ciencias sociales, ya no de lleno. ¿Vale? Entonces sería geografía humana. La geografía humana la vamos a definir como la ciencia que estudia la descripción de la Tierra en general y se va a enfocar en aspectos sociales, espaciales, paisajes, ecología, corología, esta última palabra es así, que son prácticamente los sistemas naturales y las diversas regiones humanas. Los sistemas naturales va a influir demasiado en dónde la gente se va a asentar. No es como que encontremos a mucha gente asentada en un sistema natural como lo es el desierto, a que encontremos a muchas personas en un sistema un poco más cálido o un poco más, más cálido, no, un poco más benevolente en relación con el clima. ¿Sí? Tampoco es como que haya muchas personas viviendo en el Polo Norte. Entonces, dependiendo del sistema natural es donde la gente se va a asentar de manera más amplia. Los aspectos en los que se clasifica la geografía humana son tres. El primero son los componentes naturales, que son aquellos desarrollados obviamente por la naturaleza, como lo pueden ser el agua, la vegetación, las montañas, el suelo, etcétera. ¿Vale? Son aquellos componentes que encontramos en nuestro entorno de forma natural, como su nombre lo indica. El siguiente son los componentes sociales. Dentro de los componentes sociales vamos a entender que estos expresan el comportamiento de la población, las diversas manifestaciones del arte, de la educación, de la religión y las formas de convivencia. La forma que tienen las personas para relacionarse entre sí, ¿vale? La danza, la música, diferentes elementos los vamos a encontrar en este aspecto. Y el tercer y último compuesto o componente son los componentes económicos, que son aquellas actividades relacionadas con la producción, el transporte, todo lo que ya vimos relacionado a este tema en el video anterior.
¿vale? Los componentes económicos entonces se enfocan en la transacción de dinero, productos, bienes y servicios principalmente. La geografía se va a dividir en dos grandes grupos. Tenemos la geografía encaminada o relacionada a la geografía física, que es el estudio del medio o de nuestro entorno. La climatología, que se encarga del estudio del clima, obviamente. Geomorfología, que se va a encargar de la forma de la tierra. La hidrología, que se va a encargar del estudio del agua. La glaciología, hidrología se escribe así. Glaciología, que son prácticamente cuerpos de agua, pero en estado sólido, como pueden ser los icebergs, el polo norte, etcétera, polo sur. La biogeografía, que se va a encargar del estudio de la distribución de los seres vivos en la Tierra. Y la ecología del paisaje. ¿Cómo podemos ayudar a preservar nuestro entorno? Y la siguiente es la geografía humana, que se va a encargar del estudio de las sociedades y sus territorios. Todo lo relacionado a la sociedad y las personas, como puede ser la población de los dos tipos. Recordemos que hay dos tipos de población, urbana y rural. La población urbana es aquella que se encuentra asentada en las grandes ciudades y la población rural es aquella que se encuentra asentada en los campos o alejadas de lo que es la tecnología. Aquí viene tu primera actividad, dibujar o encontrar una imagen que represente a una población urbana y la que represente a una población rural. La geografía humana también va a estudiar el transporte, la economía, política, sociedad, cultura e historia. Y por último, la última ciencia que veremos hoy son las ciencias políticas. Las ciencias políticas. Política proviene del vocablo politique, que los antiguos griegos tomaban como referencia a mencionar el arte de gobernar. Para ellos estar en un cargo público era un honor y debían de realizar los trabajos a los cuales estaban encomendados. El propósito de la política esto es en teoría, porque en la práctica suele ser muy diferente. Asuntos de poder y procesos políticos. Aquí tienen que ver muchos temas como lo son las elecciones, los partidos políticos, la toma de decisiones en un país, la organización, etc. Entonces, este es el pequeño mini tema relacionado a las ciencias sociales. Ya sabes, si tienes alguna duda respecto a algún concepto o algo así, pues nada, me mandas mensaje y estamos platicando, ¿vale? Nos leemos por WhatsApp.